Estamos continuando con la serie de secretos del desierto y sentí seguir enfatizando lo que Deuteronomio 8 habla acerca del tiempo en el desierto del pueblo de Israel y bueno, domingo pasado vimos cómo dice que en ese tiempo Dios usó las pruebas para ver lo que había en sus corazones y cómo a veces es en la prueba donde realmente sale a luz qué hay en nuestros corazones. Luego en el versículo 15 y 16 del mismo capítulo 8, dice: el Señor te guió a través del vasto y horrible desierto, esa tierra reseca y sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones. Te dio el agua que hizo brotar de la más dura roca. En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Ojo, así te humilló y te puso a prueba para que al fin de cuentas te fuera bien. Te humilló y te puso a prueba para que al fin de cuentas te fuera bien. Y estamos aprendiendo cómo Dios, aunque no provoca todas las pruebas, aprovecha todas las pruebas para que nos vaya bien, para nuestro bien y para su gloria. Aquí específicamente menciona te humilló. Y quiero hablar hoy principalmente de esto, la humildad. La humildad es algo que Dios produce muchas veces en el desierto y créeme, es para nuestro bien. Y creo que hoy lo vamos a ver con más claridad. Esto nos conviene, es para nuestro bien. El desierto me ayuda a reconocer que no puedo solo, que soy débil, que soy dependiente en Dios. Cuando de repente se me quiere subir y de repente me quiero sentir autosuficiente, autodependiente, necesito un tiempo en el desierto. A veces necesito una prueba para recordar y recapacitar. Yo soy débil, soy vulnerable, yo necesito depender de Dios. Y bueno, la humildad y el orgullo a veces es complicado porque es difícil de autoevaluarnos, honestamente. Esta es una de las cosas más difíciles a veces de detectar en nuestra vida. Y de repente, si me siento ya muy humilde, estoy orgulloso de mi humildad, pues ya no soy tan humilde al fin de cuentas. Yo creo que lo saludable es reconocer que esta es una lucha que todos tenemos y reconocer que es fácil caer en expresiones sutiles de orgullo, porque hay algunas tal vez son muy obvias, pero las sutiles de la autosuficiencia, autodependencia son muy, muy comunes. El apóstol Pablo luchó con esto. Él escribió de una prueba que enfrentó precisamente para este fin. Segunda de Corintios 12, lo vamos a leer desde el versículo 7 hasta el 10. Él empieza escribiendo: para evitar que me volviera presumido, que se le subiera por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ha habido mucha especulación en cuanto a esta. Aquí lo traduce espina, la Reina Valera, aguijón,
que menciona Pablo, que tenía algo que lo estaba atormentando, una prueba, y no identifica qué es. Y de nuevo, a través de los siglos, realmente los teólogos han dado sus opiniones. Muchos sienten que fue alguna enfermedad, algunos alguna opresión demoníaca, otros oposición en las iglesias. Otros, como probablemente fue soltero, pues la tentación sexual. Pero otros que tal vez sí fue casado, pues entonces fue la suegra. Eso hubiera sido el más obvio. Pero bueno, lo que sí podemos ver es que dice que viene de Satanás. Esto fue un ataque del diablo. Sin embargo, él reconoce que Dios lo está usando y que él puede aprender a través de ello. Y como he mencionado, quiero repetir, a veces es muy difícil saber de dónde viene una prueba. Puede ser un ataque del enemigo, o puede ser Dios estirándonos a producir más fruto, Él provocándolo directamente. A veces pueden ser las consecuencias naturales de malas decisiones. Y a veces son las consecuencias de simplemente vivir en este mundo tan afectado por el pecado, donde está afectado el ambiente y tantas cosas que a veces nos afectan, porque vivimos aquí en el mundo. Y a veces hay cosas que son misterios y secretos de Dios que tenemos que simplemente confiar en Él. Ahora, cualquiera que sea la causa, Dios nos llama, obviamente, si yo tengo algo que ver, reconocerlo, reconocer mi parte, pero luego rendir todo a Dios para que Él pueda usarlo para el bien mayor de mi vida y de su gloria. Leí de un pastor conocido, autor, James MacDonald, él mismo lo escribe. Él estaba pasando por un tiempo de pruebas muy complicadas y luego, para añadir a ello, un día dice que estaba en la iglesia y había terminado de compartir y por alguna razón hubo ahí una situación complicada con una mujer, y de repente ella le dice: usted es un burro, así le dijo. Y bueno, él se fue, estaba molesto obviamente con el insulto y la situación, y tuvo que ir a una comida que tenía con otro pastor de aún más experiencia. Y dice que literalmente, estando sentados, de la nada, de repente el otro le dice: oye, sí sabes la verdad del burro, ¿verdad? Así de la nada. Y dice: válgame, a ver, dime la verdad del burro. Pues del burro que llevó a Jesús para entrar en Jerusalén, que luego le dijo a su compañero, el burro, ¿verdad? Como si hablara: ¿te fijaste todas las ramas que pusieron en mi camino y que todos me estaban alabando? Y el otro le dijo: no seas burro, no era para ti, era por el que estabas cargando. Y entendió que Dios le estaba hablando y que tú y yo debemos también reconocer que no es por nosotros. Si algo bueno sucede en nuestra vida, no es por nosotros, es por el que va en nosotros, es por la gracia de Dios. Si todo lo bueno que tengo o soy es por su gracia, es un regalo. Esto es algo que tú y yo necesitamos recordar todos los días. Si algo bueno llego a tener o soy, es por la gracia, el favor inmerecido de Dios. Es un regalo, no es algo que logré o gané o merezco, por lo cual, ¿cómo me voy a jactar de algo que me fue regalado? Luego el pasaje dice: 3 veces oré y le pedí al Señor que me lo quitara. Sin duda no se refería a simplemente 3 breves oraciones, 3 tiempos, temporadas de intensa oración buscando ser libre de ello. Y Dios contestó, solo que no como Pablo estaba pidiendo. Dios siempre contesta, no más que no siempre como nosotros deseamos. Más bien lo que le dio era más gracia para
la prueba y le dijo: te basta con mi gracia. Su gracia, su favor inmerecido, produce la fortaleza que necesitamos para la prueba. Ahora, Dios es bueno y misericordioso, y obviamente es válido seguir orando que termine la prueba, y creo que Él quiere que termine la prueba. Pero a veces hay un tiempo que se va extendiendo, y durante ese proceso Él lo que nos llama a ver y conectarnos es a su gracia, su favor inmerecido, que nos da una fortaleza, una capacidad más allá de la que nosotros naturalmente tendríamos para soportar la prueba. Dice: mi poder se perfecciona en la debilidad. Se perfecciona, se va avanzando y desarrollando su poder, sus propósitos, no en nuestras fuerzas, sino en nuestra debilidad, al reconocer cuánto lo necesitamos. Y aquí te va una verdad crucial: no recibes la gracia hasta que reconoces que la necesitas. Lo repito: no recibes la gracia hasta que reconoces que la necesitas. Mientras yo estoy pensando que yo puedo con el asunto en mis fuerzas, habilidades, conocimiento, talento, recursos, etcétera, entonces estoy dependiendo de mí. Pero cuando yo reconozco mi debilidad y dependencia, reconozco que necesito de su gracia, entonces esa gracia empieza a fluir a mi vida. En más de una ocasión la Biblia dice, de hecho lo vimos hace unas semanas en esta misma serie: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Creo que más claro no pudiera ser. Yo no quiero estar en una posición donde Dios está resistiendo mi avance. Yo quiero estar posicionado para recibir de su gracia. Y como lo dije esa vez, no resiste por odio, es por amor. Porque si nos dejaba hacerlo a nuestra manera, en camino hacia el precipicio, eso no sería amor. Él nos resiste para que reconozcamos que lo necesitamos a Él y que nos pongamos en el camino correcto. Saben, hay muchas referencias en el libro de Proverbios relacionados con humildad, con orgullo, con este tema. Quiero nomás mencionar unos cuantos. Proverbios 16, 18 lo dice así: al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Este no es el camino que queremos tomar, obviamente. Proverbios 29, 23 lo dice de esta manera. A ver: el altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. ¿Saben? La Biblia dice esto varias veces en distintas palabras, pero el mensaje es el mismo. El altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. El que se quiere exaltar será humillado. El que se humilla y depende de Dios es el que será levantado. Y uno más, Proverbios 15, 33: el temor del Señor es corrección y sabiduría. La humildad precede a la honra. La humildad precede a la honra. Ahora, la primera parte de este versículo quiero verlo con poquito más detalle. El temor del Señor es corrección y sabiduría. Proverbios habla de que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Es un tema central de Proverbios. El temor del Señor lo pudiera traducir yo reverencia. No es miedo que nos aleja de Dios, es una reverencia profunda por quién es Dios, su grandeza, su majestad, que nos permite acercarnos con el respeto debido. El reconocer qué tan grande es Él me ayuda a ver qué tan pequeño soy yo y cuánto dependo de Él. Ahora dice que el temor del Señor
la reverencia hacia la grandeza de Dios es corrección y sabiduría. Así lo entiendo yo. Cuando yo tengo la actitud de humildad y reverencia a Dios, estoy abierto a su corrección que me lleva a la sabiduría. Estoy dispuesto a recibir corrección, consejo, instrucción a través del medio que Dios escoge. Y aquí se pone interesante la cosa, porque a veces Dios a propósito escoge instrumentos que me son difíciles para yo recibir, pero Él me quiere llevar a ese punto de humildad, de decir, yo sé que Dios puede usar cualquier persona para darme una palabra. Porque a veces nos cerramos al consejo, no aceptamos corrección, o bien, pero solo si viene de ciertas personas. Y Dios quiere que reconozcamos que Él puede ser el autor de traer corrección y sabiduría por el medio que Él decide y escoge, y que podamos nosotros tener esa reverencia, esa humildad para recibirlo. Hace unos días, Roberto Evans, un hombre que muchos conocen, un ministro con más de 40 años de experiencia, estaba dando un mensaje precisamente aquí en un taller de pastores durante la conferencia de Un Corazón, y dijo lo siguiente, me llamó mucho la atención. Dijo básicamente, si pudiera volver a vivir y cambiar una sola cosa, sería esta: buscaría ser más humilde. Wow. Si pudiera volver a vivir y cambiar una cosa, buscaría ser más humilde. Y luego comentó algunos de los beneficios que hubiera obtenido. Dijo, si yo hubiera sido más humilde, hubiera sido más inteligente. ¿Qué tiene que ver humildad con inteligencia? Lo comentó así: la arrogancia produce ignorancia. Porque cuando yo soy arrogante, soy orgulloso, no quiero escuchar y aprender de otros. Entonces, en vez de seguir aprendiendo y creciendo, me hago más ignorante en áreas donde yo pudiera aprender. Así que humildad me ayuda a ser más inteligente. Luego mencionó, si hubiera sido más humilde, hubiera tenido menos conflictos, porque muchas veces la raíz de los conflictos es orgullo. Él comentaba que aún entre grandes teólogos del pasado, cuando lees la historia, lo que provocó alguna gran diferencia más que un pleito entre doctrina era el choque de dos egos, y ambos querían tener la razón. Y deja tú entre grandes teólogos, esto nos pasa continuamente en nuestras relaciones interpersonales, con amigos, con cónyuges, y muchas veces la raíz de un gran pleito, más que sí puede haber una diferencia de opinión, pero se pudiera resolver, y no se resuelve porque cada uno queremos tener la razón y no queremos ceder y no queremos menguar. Yo sé que aquí no, ¿verdad? Pero en otros servicios, entonces para que quede grabado lo menciono. Roberto comentó, si hubiera sido más humilde, hubiera tenido más comunión con Dios. Y sí, la Biblia lo afirma. Por ejemplo, en Isaías dice, yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu. Y saben que si no me humillo, Dios me llevará al desierto a humillarme. Será doloroso, pero será por amor, por tenerme cerca. Mejor, ¿por qué no nos humillamos a nosotros mismos? Reconocemos nuestra debilidad y dependencia en Dios. Ahora, volviendo a nuestro texto base, 2 Corintios 12, quiero volver a leer el versículo 10.
donde dice: por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando reconozco que en mí soy débil, entonces el poder y fortaleza de Dios crece en mí. Pero empieza diciendo: me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones, dificultades, es decir, pruebas. Aún se podía regocijar. Ahora no dice: me regocijo por la prueba. No disfrutamos el dolor. Eso sería raro e incorrecto. Pero podemos hallar gozo en medio del dolor y de la prueba, en gran parte por contemplar el fruto que sabemos Dios va a producir. Su gracia es bastante. Esto fue la respuesta al apóstol Pablo y es la respuesta a nuestras vidas. Dios dice: tengo gracia suficiente, bastante. Y esta es una gran verdad: nunca permite una prueba sin ofrecer suficiente gracia. Lo repito: nunca permite una prueba sin ofrecer suficiente gracia. Y no solo para apenas sobrevivir, sino aún para florecer y crecer en medio de la prueba. Oh, te quiero animar. Quiero animar y quiero comentar algo que el mismo autor James McDonald comenta. En medio de sus pruebas más difíciles, da 5 sugerencias de qué hacer durante la prueba. Y son cosas básicas, pero son buenas siempre recordar. Número 1, recuerda tus bendiciones. Recuerda tus bendiciones. Repasa las veces que Dios te ha sostenido en el pasado. Número 2, menciona el autor: eleva tu vida de oración. Eleva tu vida de oración. Busca a Dios con mayor fervor y frecuencia. Número 3, profundiza tu tiempo en la palabra de Dios. Profundiza tu tiempo en la palabra de Dios. Lee la palabra, habla la palabra, no como un perico, pero con convicción, alineando nuestros sentimientos a lo que dice Dios. Y medita en la palabra, reflexiona en la palabra. Saben, este punto 2 y 3 de nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo en la palabra, que normalmente los tenemos juntos, es un tiempo para ir a la fuente de gracia. Es un tiempo para, como a veces decimos, recargar pilas. Yo creo que hay días que andamos en nuestras fuerzas porque no tomamos el tiempo para beber de la fuente, para darnos gracia, para tener más fortaleza ese día. No salgas con el tanque vacío. Ve a la fuente, a su presencia y palabra, para recibir esa gracia. Número 4, cuenta tu historia. Cuenta tu historia. Refleja la gracia de Dios en medio del dolor, platicando con otros de lo que Dios está haciendo en tu vida, aún en medio de la prueba. Y esto va a poder ser un instrumento que anima a otros, y de pasada, muchas veces es la manera que Dios también coloca a personas para animarnos a nosotros. Y finalmente, número 5, enfócate en la recompensa. Enfócate en la recompensa. Quiero decirlo: la prueba pasará, pero el fruto durará para siempre. Esa prueba pasará, pero la recompensa, el fruto, va a durar para siempre. Enfócate en la recompensa. Saben, Moisés vivió ese desierto con el pueblo de Israel, pero él ya había vivido su propio desierto personal anteriormente. Muchos saben la historia, como Moisés, creciendo en el palacio en Egipto a los 40 años de edad, busca hacer las cosas a su manera, en sus fuerzas, en su estrategia. Mata a un egipcio. No era el plan y tiempo de Dios. Tiene que huir, y allí en el desierto Dios
lo fue moldeando. Y uno de los puntos, sin duda, fue la humildad. La humildad y el rendir a los tiempos y maneras de Dios. Lo creo porque cuando luego Dios le llama, ahora Moisés se siente hasta inseguro. Y en Números 12 menciona que Moisés era el hombre más humilde sobre la faz de la tierra. Moisés aprendió que no era en sus fuerzas, habilidades, talentos, conocimiento, sino en la gracia de su Dios. Y obviamente nuestro más grande ejemplo y modelo es Jesús mismo. Jesús que, conforme a Filipenses 2, siendo en forma o naturaleza de Dios, estuvo dispuesto a despejarse y despojarse de sus atributos divinos, nunca dejando de ser Dios, pero se humilló, dice la Escritura, a tomar forma de hombre, a tomar forma de siervo. Y vino, dice la Escritura, no a ser servido, sino a servir. Si Jesús, el Hijo de Dios, pudo dejar la gloria y pudo venir a servir, ¿cuánto más no debemos tú y yo? Pero ahí no termina el pasaje de Filipenses 2. Dice que se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Él fue a la cruz y tomó tu lugar y mi lugar. Allí encontramos salvación, pero también allí encontramos el poder de Dios para ser transformados y poder dejar atrás el orgullo y caminar en humildad. No se puede solo en nuestras fuerzas. Hay que ir a la cruz. Y tampoco termina allí el pasaje. Dice, por eso el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Vamos, dale más fuerte ese aplauso.